pasaporte en mano, vamos a cruzar la frontera de Bosnia y... para ver un pueblo, creo que solo hay uno. Hasta volver a entrar a Croacia es un poco absurdo, pero... a ver si pasamos. Hola, somos Natalia y Fabi y juntos hemos emprendido un viaje en furgo por toda Europa. En esta primera etapa queremos recorrer los Balcanes hasta llegar a Grecia, aunque si te animas a seguirnos verás que el camino siempre nos depara alguna que otra sorpresa. Ya hemos disfrutado de las Dolomitas y recorrido Eslovenia. Hoy comenzamos nuestra aventura en Croacia. ¿Te vienes? Sobrevivido al temporal. Bueno, os contamos qué pasó ayer, porque tengo muchos sueños. Al final nos acostamos casi cerca de las 12 de la madrugada. Fuimos a 3 sitios. El primero fue el cementerio, un sitio perfecto, con vistas muy chulas, pero como habían rachas de viento muy fuertes, no había donde refugiarse, o sea que nos tuvimos que ir de allí. Fuimos a otro sitio, estaba más refugiado, pero estuvimos mirando el temporal, ¿no? Porque estábamos ahí como en medio de un ciclón, justamente en esta zona, y justo estábamos en un pueblo que es donde drena pues toda la montaña. Se preveía que la cantidad de lluvia que hubiera en ese momento pues fuera bastante grande. Era peligroso quedarse ahí porque si realmente caía esa cantidad de agua, pues arrasaba. O sea, de hecho había riesgo de inundaciones en esta zona. En tercer lugar ha sido probamos ir a un pueblo, que también había un parking allí maravilloso, pero estaba todo inundado, o sea, todo el suelo sí, ya estaba inundado. Llegamos al parking y allí aquello era una piscina. Entonces descartamos ese sitio también. La cuarta opción, que hemos hecho 3 pero ha sido cuarta, la cuarta ha sido la buena, que ha sido quedarnos en un polígono industrial horrible, ya os he grabado por la mañana lo feo que era, con coches abandonados y bueno, o sea, espantoso, pero jugándonosla un poco porque está visible a todo el mundo y aquí pues la multa es fácil, son de multa fácil. Pues al final nos hemos quedado ahí, no nos han multado ni nada. Ha sido una noche un poco así movida, porque la furgo parece un barco, así que ahora vamos a ir a Dubrovnik, ¿no? Será como lo último que veamos de Croacia, tenemos que cruzar Bosnia, sí. Pero ya está, Croacia se acaba aquí. Sí, hay un temporal bastante fuerte que se prevé prácticamente una semana de mucha lluvia y viento, y bueno, las montañas están bastante inaccesibles, entonces para poder disfrutar un poco vamos a ir por la playa ahí. Viajar en invierno pues implica esto, ¿no? Pues que tienes que cambiar los planes y al final para estar pasándolo mal pues no merece la pena. Es lo que hay, esta es la bad life, que nos la venden como muy buena, pero hay la parte bad que es esta. Es muy idílico viajar en verano y cuando hace buen tiempo, pero ahora no es. Bueno, pasaporte en mano, vamos a cruzar la frontera de Bosnia y... para ver un pueblo, creo que solo hay uno. Hasta volver a entrar a Croacia es un poco absurdo, pero... a ver si pasamos. Hemos cruzado la frontera, eso sí, acabamos de llegar a Mordor. ¡Qué bien! Volvemos a la Unión Europea. Han pasado 15 minutos. Otra vez el pasaporte. Eso sí que es llover. Pues sí, eso era llover. A lo lejos divisábamos una manga de agua marina y justo en ese preciso instante tomaríamos una decisión de la cual nos arrepentiríamos. Abortamos misión, que viene la tormenta. La tormenta nos acechaba y se desplazaba hacia nosotros a una velocidad vertiginosa. Te veo a ti correr mucho, Fabi.
corriendo porque tenemos unas antenas muy grandes detrás y no queremos morir todavía. Tenemos que acabar el viaje. Se están cayendo rayos alrededor. ¡Ah! Abandonaríamos Dubrovnik esa misma tarde para resguardarnos de esa tormenta y disfrutar de unos escasos rayos de sol al día siguiente. Hola chicos y chicas, hoy estamos en una ciudad que seguro que muchos de vosotros conocéis por la famosa serie de Juego de Tronos. Estamos alucinando porque tiene unas murallas que están muy bien conservadas, las han remodelado un poquito y está preciosa para poderla ver ahora en temporada baja porque hay muy poquita gente, la están empezando a adornar para Navidad y la verdad es que estamos disfrutando mucho de los paseos porque toda su zona amurallada interior es peatonal, con lo cual se puede disfrutar mucho de esas callejuelas que tiene y de esas tiendecitas y pequeñas zonas que la verdad es que a nosotros nos están encantando. Dubrovnik sirvió de escenario para la mítica serie de Juego de Tronos, ambientando el desembarco del rey, la capital de los 7 reinos. Aquí se celebró el nombramiento del rey Joffrey y alberga el ansiado Trono de Hierro. Hoy, multitud de turistas pasean por sus calles reviviendo varias escenas de la serie. Esta ya, sí, de verdad, es nuestra última noche en Croacia. Ayer estuvimos en Dubrovnik y hoy cruzamos ya Montenegro. A ver si podemos llegar a Albania. Hoy hemos dormido con 2 vecinos muy silenciosos que llegaron anoche. Y como estamos en un sitio muy bonito, os lo vamos a enseñar.
Y así, sin más, abandonábamos Croacia, alejándonos de las tormentas, la nieve, el viento, cambiando nuestro destino hacia Albania y priorizando nuestra ruta por la costa. Pero antes debíamos cruzar Montenegro. ¡Hemos llegado a Montenegro! ¡Choca! Pero conduce también. A ver, Fabi, ¿qué está pasando? ¿Hemos llegado a Noruega ya? Sí, casi. Estamos cruzando el mar en ferry. Hemos llegado a Montenegro y bueno, hemos pasado la frontera, nos han pedido todos los papeles que teníamos, hasta los del lavabo y todo, ¿no? El papel de cocina, servilletas. Y nada, vamos a cruzar un ferry que ha costado 9 euros para poder ir al otro lado, porque la alternativa era una carretera un poco... Bueno, toda la vuelta al lago y es muy larga. O sea, era bastante largo. Así que ferry, bueno, es que está el mar un poco loco hoy. Sí, hoy el mar... que no veas. El mar está movido. De hecho, la carretera se caía el agua así. Y se iba bañando. Iba saltando.